Buenas noches. En la última clase hemos empezado con una breve introducción acerca de la administración de la memoria, que es un capítulo bastante extenso. Y lo que vamos a hacer en un par de clases es resumir y, bueno, hablar acerca de los puntos más relevantes. No va a ser prácticamente clase bastante teórica, ¿ya? Bueno, entonces, antes de que me olvide. Sí, entonces vamos a hablar de monoprogramación, multiprogramación, memoria particionada estática, dinámica, algoritmos de asignación, liberación de memoria y otros detalles más, ¿no? Bueno, hablamos de esa realidad, ¿no? De que no puedes tener la memoria que quisieras, ¿no? Siempre va a faltarte, incluso el costo puede que no sea tan factible para muchos, no tan accesible. Entonces, hay muchos detalles que, que aún a estas alturas sigue, sigue vigente, ¿no? Que ha habido grandes mejoras, pero a la vez que tienes memorias mayores, de mayor capacidad y más rápidas, tienes también programas que exigen más en hardware, exigen más en memoria, ¿no? Y hablamos de la jerarquía de memoria, ¿no? Que básicamente voy a hacer rápidamente lo más básico, ¿no? Dijimos hablamos de, aquí pusimos en la parte superior el CPU, ¿no? Después pusimos aquí el caché y después pusimos aquí la memoria y después aquí abajo el disco y así, ¿no? Hemos ido colocando, ¿no? Bueno, aquí hemos colocado otro más, ¿no? Vamos a colocar esto, ¿ya? ¿Sí? Entonces, según íbamos en la jerarquía de memoria, ah, bajando, íbamos a reducir la velocidad según vayamos bajando. Y según vayamos subiendo, a- bueno, en realidad es, a ver, a un lado es, aumentamos capacidad, ¿no? En la parte superior es capacidad pequeña y en la parte inferior es mayor capacidad, ¿no? En la parte superior es mayor velocidad y en la parte inferior eh, es menor velocidad, ¿no? Entonces el tamaño se incrementa hacia abajo y la velocidad se incrementa hacia arriba, ¿no? Entonces, esto más lo volveremos a poner, ¿no? Entonces, este de aquí es velocidad y este de aquí es tamaño. Y bueno, ya, entonces al final todo esto también se hace cargo del sistema operativo, pero hablamos también esto de velocidad, tamaño, decíamos, ¿no? Que hablamos aquí de los registros que son contados, ¿no? AX, X, BX, DX, EX, ¿no? Y su capacidad de tamaño es 16 y 32 bits. Entonces estamos hablando de algo realmente chiquito, ¿no? Pequeño, muy pequeño, pero obviamente mucho más rápido que un nivel de más abajo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la parte de caché que hablamos, ¿no? Dijimos que hablaba que había caché L1, L2, L3, ¿no? Y, y básicamente incluso esto de aquí que está en la jerarquía de memoria no solo es una representación, ¿no? De la jerarquía como tal en forma gráfica, sino que también a nivel físico se puede ver esa separación, ¿no? Es decir, por ejemplo, algo así. O sea, en la PC, por ejemplo, el CPU, vamos a poner aquí el CPU, ¿no? ¿Ya? Está ahí. Y la memoria, o sea, la memoria RAM como tal, está aquí fuera. ¿Ya? Entonces no son dos ranuras. Entonces tiene un bus de comunicación. Entonces eso hace que sube, por eso también se dice que su velocidad se reduce, ¿no? ¿Ya?
Y ni hablar, digamos, con el disco duro que tienes otro tipo de conectores, los conectores SATA. Entonces, físicamente están también separados, ¿no? Entonces, esto también me indica esto, ¿no? Que estos componentes, caché, memoria, los registros, ¿no? En el caso de la memoria y en el caso del disco, son componentes físicos separados, ¿no? Y usan, en el caso del disco, un bus de datos, ¿no? Y en el caso de la memoria, bueno, tiene su espacio donde se conecta y ese está conectado, ¿no? Tiene su comunicación con el CPU, ¿no? Pero esa misma separación de componente físico implica también una reducción en la velocidad, ¿no? Ahora les hablaba del caché, ¿no? Por ejemplo, se dice que tienes aquí, ¿no? Así próximo al CPU tienes el L1 y tienes el L2, ¿no? Entonces por eso es que, y si bien es cierto su tamaño es pequeño, pero vas a tener mayor velocidad, ¿no? Y bueno, después el L3 lo tienes como algo externo al CPU. Entonces algo así. Y este sería L3. Bien, entonces, de alguna forma también esta jerarquía de memoria me está indicando proximidad de componentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, la memoria, les decía hace un momento que físicamente en la placa madre está separado. CPU tiene que tener un medio de comunicación con el CPU y ni hablar del disco que usa un bus de datos. Y ese mismo medio de tener algo que físicamente lo separa hace que también hablemos de transmisión de datos, ¿no? Y de velocidad, ¿no? ¿Sí? Entonces no va a ser comparable, digamos, con un componente que está dentro del mismo CPU, como los caché L1 y L2, que obviamente van a ser más rápidos que este componente de memoria que está físicamente separado, ¿no? ¿Ya? Y bueno, los registros que son parte del CPU, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que podemos resumir, digamos, de la jerarquía de la memoria, ¿ya? Y sí, disculpe, ¿podría volver a repetir qué significaba el L1, L2 y L3 que representaba, por favor? La memoria caché. Ah, pero está como que ¿Sí? representado en tres partes. Es que hay tres tipos de memoria caché: caché L1, caché L2 y caché L3. Ah, ya, ya, está bien, ingeniero. Gracias por la aclaración. ¿Ya? Entonces, y físicamente el L1 y L2 están parte del procesador, el L3 separado pero contiguo, ¿no? Entonces es simplemente eh, bueno, cómo está, digamos, a nivel físico, ¿no? Y bueno, alguien por si acaso tiene el dato de cuánto de memoria caché tiene su PC. Ya, no hay problema si no tiene, ¿no? Bueno, es parte también, ¿no? De esto bueno, no que nos salimos un poquito, pero esto de la jerarquía de memoria también es, en cierto modo, es parte de las especificaciones, ¿no? De la PC, ¿sí? Porque, bueno, lo colocamos al disco como parte de la jerarquía, ¿no? Así que entonces cuando tú cotizas una PC, eh, te ofrecen, digamos, te dan el dato de memoria caché, te dan el dato de la velocidad del CPU, te dan el dato de la memoria y te dan el dato del disco, ¿no? Son esos parámetros que se manejan. Entonces ahí vienen las ofertas, ¿no? Mayor memoria caché, eh, velocidad mayor, ¿no? En todo caso, si me ofrecieran una PC con mayor espacio en memoria caché, podría ser una buena alternativa, ¿no?
ya que en la jerarquía de memoria está próximo al CPU y las operaciones que se realicen van a ser mucho más rápidas, ¿no? Entonces, y si tiene capacidad de almacenamiento, entonces me va a ayudar en mi rendimiento, ¿no? Y ni hablar, digamos, de la memoria, ¿no? Y también de las especificaciones de la memoria en cuanto a velocidad, ¿no? Entonces, son detalles tal vez un poquito salidos de sistemas operativos como tal, pero digamos que de alguna forma están relacionados, ¿no? Con algo que a muchos les toca, ¿no? Ver, digamos, características de una computadora, los parámetros y de datos técnicos que podrían ya incidir en una decisión de adquisición, ¿no? Bien, seguiremos. Bueno, entonces eso es la jerarquía de memoria, ¿ya? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen, de qué se trata la administración de memoria? Es administrar toda esta jerarquía de memoria, ¿no? Es decir, administrar el manejo de la memoria, el manejo de la memoria caché, de eso se encarga el sistema operativo, ¿no? Espacios libres, los espacios ocupados, asignar, localizar procesos, asignar datos en la memoria, ¿no? Todo eso, ¿no? También se tiene que controlar las partes que están en uso, ¿no? Sí, para poder asignar procesos cuando se requiera, para poder liberar memoria y para hacer el problema de swap. ¿Ya? El swap lo que es básicamente un proceso, bajarlo a disco, ¿no? Entonces eso es swap. O sea, agarrar un proceso que esté en memoria y bajarlo a que esté en disco. Es usar el disco como si fuera una memoria más, ¿no? Entonces, y por eso también lo hemos incluido en la jerarquía de la memoria al disco, ¿no? Sí. Y bueno, obviamente al disco ser mucho más lento, ¿no? Entonces hace que también ese proceso de poder soportar varios programas, porque eso es lo que nos va a permitir esto del swap. Cuando me falta memoria, recurro al disco, me da la posibilidad de seguir funcionando, pero me atrae me afecta en el rendimiento, ¿no? Ya que algunos procesos no están corriendo en memoria, que es mucho más rápido, sino están corriendo en disco, que es mucho más lento. Y bueno, así hablamos del caso de DOS, que es caso de monoprogramación. Empezamos con esto, que es básicamente un solo programa en la memoria, ¿ya? ¿No? Se comparte la memoria con el sistema operativo, la asignación es direcciones contiguas, y lo que sucede es que el sistema operativo sube o carga el programa y lo ejecuta. Y cuando el programa termina, el sistema operativo solicita un nuevo comando, ¿no? Eh, bueno, algo que a ustedes ya no les tocó vivir, ¿no? Pero los usuarios antiguos de DOS era así, ¿no? Entonces prendías tu máquina y tenías tu prompt, ¿no? Como tu consola de Linux, algo así, y ibas a tu carpeta, digamos, programas y lanzabas un programa. Entonces, ese programa estaba en ejecución y no podías hacer más nada, ¿no? ¿Sí? No podías volver a abrir otra ventana, no podrías salir, tenías que salir necesariamente del programa. Y si se colgaba el programa, tenías que apagar la PC, ¿no? No tenías otra alternativa, ¿no? Entonces, eso es monoprogramación, algo que ya no existe, ya no hay, en la actualidad no hay, ni siquiera los dispositivos móviles tienen este esquema de monoprogramación, ¿no? Si fuera así, digamos, tendrías, eh, me refiero a que si fuera monoprogramación, tendrías tu agenda y no podrías hacer ni recibir llamadas, ni contestar, nada, o sea, no podrías hacer nada, ni entrar a tu página de inicio o abrir otra aplicación, ¿no? Entonces sería esta sensación de que solo tienes una aplicación corriendo hasta que tú formalmente le digas cerrar aplicación, ¿no? Entonces, eso es monoprogramación, ¿no? Sigue siendo parte de la teoría, como una forma de estudio de algo que pasó, ¿no? Pero también como una forma de manejar, ¿no?
la memoria, ¿no? Sobre eso vamos a ver algunos detalles. Vamos a aprovechar este espacio de aquí. Voy a dibujar unos cuadraditos y vamos a explicar las tres maneras de organizar la memoria bajo este esquema de monoprogramación, ¿ya? Este va a ser... ¿ya? Aquí vamos a anotar. Bueno, solo voy a escribir SO en RAM, ¿ya? En este caso el gráfico está en el libro, ¿no? Y aquí está el, lo voy a abreviar, PRG, programa. Pondremos así, PROC. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que la memoria, vamos a asumir que es como si fuera, ya, imaginemos que esto es como si fuera una barra de chocolate. Entonces, una parte de esa barra está reservado para el sistema operativo, ¿ya? Y el resto se utiliza para los programas, ¿no? ¿Sí? Pero como es monoprogramación, solo un programa, ¿no? Entonces, antes tal vez tenía un poco de sentido porque la memoria era relativamente pequeña. Pongámosle una memoria de 4K, ¿no? Entonces, el sistema operativo podía entrar en 2K y tenías 2K para que un programa pueda ser cargado en memoria, ¿no? ¿Ya? Ah, en ese caso, tal vez tenía mucho sentido. Ahora no tendría mucho sentido, ¿no? Me refiero que, ya pongámosle, ahorita tenemos 12 gigas en RAM, ¿no? ¿Sí? Entonces, bajo este esquema de monoprogramación significa de esos 12 gigas partes y reservas un espacio de memoria, pongámosle los 5 primeros gigas para el sistema operativo. Listo. Entonces, esos 5 gigas están siendo usados para el sistema operativo. Y el resto, que serían, digamos, unos 10, 11 gigas, sería para programas. Si fuera un programa grande como el VMware, no habría problema, ¿no? Tendría harto espacio para poder utilizar, ¿ya? Y, ¿no? Tendría tantos, pero, no, ahora, pero si fuera, digamos, un programa pequeñito como un Notepad, sería un desperdicio enorme de memoria, ¿no? Usaría, digamos, el Notepad 1K y tendrías 11, todavía casi cerca de 11 gigas de espacio libre, ¿no? Eso es monoprogramación. Un solo programa a la vez, ¿no? Entonces tu memoria la divides, una parte reservada al sistema operativo y la otra parte al programa, ¿no? Y bueno, el ejemplo de esto era DOS, ¿no? Ya. El segundo esquema es este otro de aquí. Bueno, SEO en ROM, que sería más de lo que hablamos, ¿no? Cuando hablamos de tipos de sistemas operativos, los embebidos, ¿ya? Que son en aquellos dispositivos que tenemos en casa, como lectores de DVDs, horno microondas y demás, ¿no? Que muchos de ellos sí tienen un sistema operativo, pero están ya quemados en la placa. Entonces, no aceptan actualizaciones, reinstalaciones, nada, ¿no? Está ahí, es lo que hay, ¿no? Y bueno, seguiría también un, un esquema similar,
de la memoria partido a, pues una parte de la memoria es solamente está en ROM, es decir, es read-only solamente de acceso de lectura y aquí estaría el programa, ¿no? ¿Ya? Proc, ¿ya? Entonces, incluso ahora, en la actualidad, muchos de estos dispositivos que tienen sistemas operativos embebidos tampoco son tan monoprogramación, ¿no? Te permiten hacer algunas tareas múltiples, ¿no? Eh, pero depende, ¿no? Por ejemplo, ahorita, digamos, en un horno microondas, si estoy con el temporizador, digamos, bueno, si le he puesto un horario, digamos, 10 segundos para calentar y le pongo iniciar, no se puede hacer ninguna otra operación, ¿no? Si tuviera otra funcionalidad, digamos, de cambiar la temperatura o a cualquier otra funcionalidad que tenga, se cancela, ¿no? Hasta que termine de ejecutarse los 10 segundos, digamos, definidos para calentar, ¿no? En algunos casos es posible, pero en la mayoría ustedes pueden examinar en sus dispositivos, ¿no? En la mayoría de los casos es solamente un programa a la vez, ¿no? ¿Sí? Entonces, de eso se trata monoprogramación. Y el otro esquema es dividir la memoria en tres pedazos, una para los drivers en ROM, o sea, los drivers de dispositivos en ROM, otro pedazo para el SO en RAM y el otro pedazo es para los programas de usuario, ¿no? ¿Sí? En el libro está como tres formas simples de organizar la memoria, ¿no? ¿Sí? Pero está orientado a monoprogramación. Son las tres formas de organizar cuando tienes un sistema operativo y un solo proceso de usuario. ¿Sí? Eso, ese es el caso. ¿Ya? ¿Alguna consulta de monoprogramación? Ya. Algo para volver, bueno, volviendo a repetir, ¿no? Como es un solo programa, entonces se tiene que terminar el programa desde la misma aplicación, ¿no? Entonces la misma aplicación me tiene que dar la alternativa de salir, ¿no? Para que pueda yo lanzar otro nuevo programa. Y así funcionaba el DOS. Entonces, si salir fallaba, no tenías más alternativa que apagar el equipo, ¿sí? Entonces, ese era uno de los grandes problemas de monoprogramación, ¿no? El, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, las colgadas de las PCs, ¿no? Incluso las primeras versiones de Windows tenían también este esquema de monoprogramación, o por lo menos tú notabas que era monoprogramación. No me refiero, por ejemplo, Windows 95 ya te permitía correr varios programas a la vez, ¿no? Pero me refiero a que el sistema operativo era como si fuera un solo programa que esté en memoria y cuando digamos, en algún momento se atascaba, ¿no? Entonces no había de otra que apagarla, ¿no? Sí, a la PC, ¿no? Entonces no tenías la posibilidad de poder volver, digamos, al prompt de DOS para poder cerrar el proceso, ¿no? No había la posibilidad. Es como que un solo programa estaría corriendo, que era el programa Windows, y ese programa Windows abría ventanas, ¿no? Y si ese programa Windows se colgaba, no había de otra que cerrar, ¿no? Algo que no pasaba en Linux, ¿no? Porque al final podías tener varias terminales abiertas. Si una de esas terminales en la cual estabas corriendo un programa se colgaba, tenías la otra terminal para poder revisar la tabla de procesos y cerrar el proceso, ¿no?
Entonces, hay una diferencia en eso, ¿no? Entonces, todavía, digamos, las primeras versiones, aunque eran aparentemente multiprogramación, tenía ese problema de que uno solo estaba en la memoria, o sea, te daba la impresión de que realmente solo el programa era como un programa grande, Windows, que estaba en la memoria y era que corría y tenía que salirse de esa para volver a cargar otra vez el mismo Windows o cargar un programa de OS, ¿no? Incluso ahora que me acuerdo, en la versión Windows 95 podías salir de Windows y volvías otra vez a la terminal de DOS y podrías correr desde ahí tus programas, ¿no? De DOS propios de DOS, ¿no? Esto ahorita que me estoy acordando, te daba la posibilidad, ¿no? Por eso tenías eso de que el sistema operativo subía el programa a la memoria, lo ejecutaba y cuando terminaba, el sistema operativo solicitaba un nuevo comando, es decir, la ejecución de un nuevo proceso, ¿no? ¿Ya? Sí, bueno, yo creo que está claro, ¿verdad? Bueno, obviamente las versiones actuales ya no están, no son tan así, ¿no? Ya realmente sí ya no es monoprogramación, ¿no? Es multiprogramación. Seguiremos. Bueno, entonces la asignación de memoria va a ser contigua, como reservamos. Entonces se asigna en un espacio siguiente, ¿no? Es decir, vamos a abrir aquí un Excel. No, vamos a, aquí vamos a usar esto. ¿No? Una de las representaciones gráficas de la memoria es como si fuera una cinta, ¿ya? Las clásicas representaciones. Entonces, tienes tu espacio reservado para el sistema operativo. ¿No? Esta es toda tu memoria. Esta es la posición 0 y este es el tamaño máximo. Entonces, se asigna esto para el sistema operativo, ¿ya? Y pongámosle que esta es la dirección. Bueno, la dirección que se maneja aquí es el número hexadecimal, ¿no? Pongámosle un valor X aquí, ¿ya? Digamos, esta es la dirección FF1, ¿ya? Y cuando llega un nuevo programa, lo que va a hacer es justamente aquí, al siguiente espacio libre, se le va a asignar el programa. No. Entonces, es así, a eso se refiere con asignación contigua. Entonces, un espacio que está reservado para el sistema operativo, digamos que todo está marcado con azul, ahí está el sistema operativo, pongámosle que es, digamos, de 1 a, digamos, pongámosle que es de 1 giga, 512 megas, está reservado para sistemas operativos y en el 513, desde ahí se puede asignar, ¿no? Entonces, a eso me refiero con asignación contigua, ¿no? Entonces, un programa puede ser asignado inmediatamente. Si es un programa pequeñito, va a ser este. Si es un programa relativamente grande, va a ser este otro, ¿no? Entonces, ah, en monoprogramación, la asignación va a ser contigua. Después del espacio reservado, se asigna el espacio de memoria. Ya, seguiremos. Bueno, la asignación va a ser bastante simple, ¿no? Solo necesito conocer cuál es el espacio reservado para el sistema operativo
¿no? Podría asumir, digamos, toda la memoria como si fuera un vector, desde la posición 00 hasta la posición 1024 megas, por ejemplo, y puedo asumir que desde la posición, la memoria, digamos, que está en la posición 512 megas en esa posición, entonces desde la 512, 513 empiezo a asignar, ¿no? Entonces es algo que incluso desde programación bastante simple, ¿no? Entonces necesito tener el inicio y el fin del espacio usado por el sistema operativo y a partir de ahí asigno para cualquier nuevo proceso. Como es bastante simple, no se requiere de hardware adicional para administrar, ¿sí? No es necesario. Los problemas, ¿cuáles van a ser? El desperdicio, ¿no? ¿Sí? Una vez más voy a hacer la graficación. Si esta fuera mi memoria, y este es el espacio usado, reservado por el sistema operativo. Entonces, un nuevo proceso llega. Este es rojito. Entonces, puede usar este pedazo, ¿no? Todo este pedazo blanco que ven estaría siendo desperdiciado. O en su defecto podría llegar y ser un programa relativamente grande, ¿no? Ese es el problema de la monoprogramación, ¿no? El desperdicio, ¿no? Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Tal vez algo en la vida real que se parezca a monoprogramación es el género masculino, ¿no? No sé si han escuchado muchas veces, ¿no? Que los hombres realmente se complican cuando quieren hacer varias cosas a la vez. Al final, un hombre tiene que hacer una sola cosa y nada más, ¿no? ¿Sí? En cambio, digamos, el segundo género femenino tiene esa habilidad de poder varias cosas a la vez, ¿no? Bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, o sea, aparentemente es bien, ¿no? O sea, me refiero que cargo una cosa bueno, tengo un espacio libre para trabajar, ¿no? No voy a tener el problema de que me va a faltar memoria, nada de esas cosas. Va a ser bastante simple, pero el problema es el desperdicio, ¿no? El desperdicio que se tiene. Más bien que no a nadie, no escucho que a nadie les hayan puesto la chapa de DOS, ¿no? Refiriéndose de que solo haces una tarea a la vez. Bien, ahora entraremos a multiprogramación, ¿ya? Entonces, multiprogramación es básicamente la habilidad de poder de ejecutar varios programas a la vez, ¿no? Y bueno, voy a volver a usar el mismo ejemplo, pero en cierto modo, digamos, es la verdad, no es exageración. En serio que el género femenino tiene esa habilidad de poder hacer múltiples tareas a la vez, comparado con el género masculino, que eh, tiene una capacidad mucho mayor para eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué implica esto? Vamos a hacer una graficación rápida. ¿Ya? En ambos casos, ya esta es mi memoria, en ambos casos tengo un espacio reservado para el sistema operativo, ¿no? Esto es todo mi sistema operativo. Y todo esto de aquí es el espacio libre que tengo para asignar a procesos, ¿no? ¿Sí? Entonces, como es multiprogramación, entonces yo puedo tener un proceso, asignar un proceso aquí, después asignar otro proceso, asignar otro y así, ¿no? Entonces, y esto es lo que permite que podamos tener esto de lo que estamos ahora haciendo, ¿no? Estoy con mi PowerPoint, estoy en Zoom, ¿no? Está corriendo mi máquina virtual, ¿no? Entonces es porque tengo cargado en la memoria múltiples programas, ¿no? Entonces es la ventaja, ¿no? Entonces puedo hacer múltiples tareas. ¿Cómo les llaman? Multiuso también, ¿no? En términos criollos, multiuso.
Y bueno, alguna vez no sé si vieron, hay personas que tienen la habilidad de poder tocar varios instrumentos a la vez, ¿no? Les llaman hombres orquesta, les dicen, ¿no? Y es increíble la habilidad que tienen, o sea, pueden tocar zampoña y o sea, tener esa independencia tal de que con sus manos están manteniendo un ritmo y con su cabeza están haciendo una secuencia de movimientos para tocar la zampoña, ¿no? Y de paso, con su pie izquierdo están haciendo tracción, ¿no? Entonces, bueno, tiene tampoco también un poco de relación, ¿no? Es como que literalmente pareciera que en el cerebro de esas personas está así como en esta cinta, donde cada acción, digamos, tocar la zampoña, está realmente separado en un área de su cerebro y, y está operando, ¿no? Esa acción. Y la otra, que es, digamos, tocar el bombo, está en otro pedazo, ¿no? Entonces pareciera que los separaran así, ¿no? Y bueno, no es algo muy fácil, ¿no? Eso de lograr la independencia. Pero bueno, volviendo a los sistemas operativos, en líneas generales, multiprogramación es eso, ¿no? Entonces, el espacio libre que tengo en la memoria, voy asignando pedazos de memoria a distintos programas, ¿no? ¿Sí? Y obviamente aquí es donde me encuentro con la limitación, ¿no? Este es mi inicio y fin de la memoria. Entonces, en algún momento me voy a quedar sin memoria que asignar. En algún momento puedo tener un escenario como este, ¿no? Listo, hasta aquí llegué. No tengo más para asignar, ¿no? Entonces, en algunos casos es como por ejemplo en el caso de la máquina virtual, ¿no? La máquina virtual prendes una, es como si asignara un pedazo de memoria, ¿no? Prendo dos, prendo tres, sí. La cuarta prendes y vas a ver cómo tu máquina se va a despedir, ¿no? Bueno, me refiero en el sentido de que se va a volver extremadamente lento que lo mejor va a ser apagarla, ¿no? Entonces, en algún momento de nuevo, no tiene límites, se va a saturar, ¿no? ¿Sí? Entonces, multiprogramación tampoco significa que es infinitos programas, ¿no? Tiene un límite, ¿no? ¿Alguna consulta hasta aquí? Ya, yo creo que está Inge, todo disculpe. claro hasta aquí, ¿sí? Solo para aclarar, en la primera parte de monoprogramación, dijo que, bueno, no programación, sino de la memoria, entre más pequeño es el tamaño de la memoria, más rápido es, ¿no? Bueno, eso a nivel de componentes físicos, sí. O sea, en realidad, en la jerarquía, los componentes, como por ejemplo la memoria caché, están más próximos al CPU y las operaciones son mucho más rápidas, ¿no? La memoria está físicamente separado, ahí hay un medio de comunicación para poder comunicarse con el CPU, ¿no? Entonces, eso hace que que se hable de velocidad de transmisión, ¿no? Y eso hace que sea más lento. Ahí está, ingeniero. Y por último, en la parte de monoprogramación, esas barras que nos ha mostrado eran tipos de monoprogramas, ¿no? Sí, De sí, sistemas operativos de monoprogramas. sí. O sea, en el caso, digamos, de los dispositivos que son embebidos, que ya el sistema operativo está ya no puedes hacer ningún cambio, nada, ¿no? Y que en cierto modo solo hace una función, ¿no? Solo toca, solo graba, no hace más nada, ¿no? Sí. Aunque hay algunos dispositivos que sí te permiten hacer varias cositas, ¿no? Entonces, ha cambiado también esto un poco, pero aún así, digamos, una mayoría todavía es monoprogramación, ¿no? Ahí está bien, ingeniero. Gracias por la aclaración. Gracias. De que, ya. Bien. Bueno, entonces, hablando ya de multiprogramación, se divide la memoria en múltiples partes y ahí se maneja una estrategia que es el particionamiento, ¿ya? Y ese particionamiento puede ser estático o fijo, o puede ser dinámico, ¿ya? Entonces, voy a borrar esto de aquí.
¿Qué significaría esto? Más o menos algo así. Ya. Entonces, mi memoria va a ser, vamos a asumir que mi memoria empieza aquí. ¿Ya? Esta es toda mi memoria. Si se hace, se usa mucho la representación como una cinta. ¿Ya? Entonces es la posición cero y este es el último, es el tamaño final, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a agarrar, vamos a asumir que esto está reservado para el sistema operativo y el resto, lo que se hace es particionar ¿no? Hacer esto, particionar, ¿ya? Son como dividir la memoria en celdas, ¿no? Obviamente no voy a agarrar y hacer celdas en la memoria, ¿no? Sino que a nivel lógico es que defino tamaños de partición estáticos, es decir, prendo la PC y se divide la memoria eh, en tamaños fijos de asignación, ¿no? Pongámosle que cada celda de aquí, que está en nuestro Excel, es, digamos, de 10K, ¿sí? Entonces, 10K, todas van a ser de 10K, ¿no? ¿Sí? Entonces, como que agarrar a ver, no sé qué se me ocurre. No, es como que agarrar no se me ocurre ahorita algo en la vida real, ¿no? Entonces, pero creo que la idea está, ¿no? Entonces, agarrar algo y es como colocar unas cestas, ¿sí? Entonces, como que agarro aquí en un espacio y pongo unas cestas del mismo tamaño. Cesta uno, 2, 3, un montón de cestas, ¿ya? Entonces, la idea es que cuando se asigne programas, ¿no? O sea, se levanta un proceso, se asigne un proceso a la memoria, es que la memoria se va a asignar dentro de estas particiones. Entonces ya no va a ser como en el otro caso, ¿no? A su lado, bueno, el caso general que hemos dibujado, ¿no? Sino que se va a respetar el tamaño, ¿no? Sí, entonces hoy en programación se puede definir, ¿no? Entonces el tamaño es, digamos, de 10K. Digamos, este es, por ejemplo, el 0, este es el 10, este es el 20, 30, 40, 50, 60, porque estoy diciendo que son particiones de 10K, ¿no? Entonces, puedo definir que la siguiente celda es la 30, la siguiente es la 40. Ahora, digamos que esto es de cada 100K. Este es, digamos, 0, este es 100, 200, 300, 400, 500, 600, ¿no? Entonces, puedo encontrar algún mecanismo, ¿no? Entonces, son celdas fijas, ¿no? Eh, ¿Sí? Y los procesos van a ir ya en cada celda. Entonces, si llega un nuevo proceso, se le va a asignar a esta celda. Si llega otro proceso, a esta celda, ¿no? Y así, sucesivamente en estos espacios ya están determinados. Ahora, ¿por qué, digamos, se hace esto? Porque son programas independientes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si, digamos, volveremos a hacer el caso este de, bueno, de la memoria, que es una cinta? Volveremos a dibujar nuestro espacio reservado para el sistema operativo, que es este. Y aquí empezaremos a asignar, ¿no? Asigno vamos a poner otro colorcito aquí. ¿Dónde están los colores? ¿No? Entonces, asigno este pedazo, ¿ya? Y digamos que para la otra memoria, para el otro programa, asigno este otro pedazo, ¿ya? ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo de esto? Que no se nota mucho este color, ¿no? Pero bueno, ahí. Bueno, sí, espero que puedan ver color de. El problema es que podría haber invasión, ¿sí? Es decir, que
por error podría colocar datos sobre solapar, ¿no? ¿Sí me deja entender? Es como ah, es como hacer esto, ¿no? Vamos a hacer esto, sí. Y eso es algo que se tiene que cuidar. Vamos a posar esto. ¿Ya? Vamos a sacar un pedacito de aquí. Me refiero a esto, ¿no? Quiero asignar otro. Podría pasar esto, ¿no? A eso, o sea, podría haber una se podría sobreponer, ¿no? ¿Sí? Entonces, el sistema operativo se tiene que asegurar que se respete sus límites. Este proceso está ocupando este espacio en la memoria y en un espacio distinto se tiene que asignar el otro proceso, ¿sí? No se puede dar el caso de que esté algo así, ¿ya? Si tuviéramos ese caso, voy a traer problemas en la ejecución del programa, ¿no? Inclusive hasta podrían ser problemas catastróficos, ¿no? Si es un programa bastante importante. Me dejo entender, ¿no? Porque al final estoy agarrando un programa, el programa se ejecuta su proceso, se asigna la memoria, en la memoria va a escribir en variables, bueno, un montón de operaciones va a realizar. Entonces, tengo que garantizar su espacio, ¿no? Como dijimos, ¿no? El sistema operativo tiene su espacio reservado, ¿no? Donde no se le puede asignar ese espacio de memoria a ningún proceso. De la misma forma, ¿no? El espacio que está usando un proceso X no le puedo asignar a otro proceso. Se tiene que respetar, ¿no? Entonces, cuando es un esquema como este que estoy dibujando, agarrando y asignando, el riesgo de que yo pueda solapar es alto, ¿sí? Asigno otro proceso y podría dejarlo así, solapado, ¿no? En ese sentido, la memoria particionada ah, estática me garantiza, ¿no? Defino límites fijos, por eso es memoria estática o fija, ¿no? Límites fijos y los procesos se van a asignar dentro de sus límites, ¿no? Entonces, como les decía, es como tener cestas y la ropa, digamos, usada podría ser ropa que tenga, digamos, sería como si fueran procesos. Entonces, los voy a meter en cada cesta, ¿no? Entonces, en ningún momento se van a amontonar las ropas porque las ropas van a estar distribuidas en diferentes cestas. Eso es esto de aquí, ¿no? Memoria particionada estática, ¿ya? Fija, ¿no? Entonces quiere decir, o fija, eso quiere decir que al momento de prender la PC, se hace es como si se mapeara la memoria, se pone sus tamaños límites por cada celda y se queda hasta que la PC se apague. El otro caso es particionado, este mismo criterio de particionar, pero de forma dinámica. Es decir, durante la ejecución o durante el uso del sistema operativo, estos límites pueden cambiar, ¿no? Podrían ser en un momento así o después más pequeños, ¿no? Entonces, ese es el otro caso, dinámico y estático, ¿no? Entonces, el estático es fijo al momento de inicializar el sistema operativo. ¿Sí?
Este va a ser también fácil de administrar, ¿no? ¿Sí? Entonces divido la memoria en n particiones fijas, ¿ya? Aquí hay un detalle. No, bueno, el estático se refiere, ¿no? Que al momento de prender la máquina, ¡pam! Se agarra y se pone las celdas, ¿no? Como está ahí. Es como si hubiera hecho lo que hice hace un momento, ¿no? Agarro todo esto y le pongo a celdas, ¿no? Cuadricular, listo. Se quedó, ¿no? Ahí. Y no se toca. ¿No? Y además toditos, si se fijan, toditas las celdas son de un tamaño fijo. Entonces, estático, fijo, ¿ya? Hay el otro caso que es estático variable. Es decir, que puedo tener estas, digamos, que son de este tamaño, estas más pequeñas, estas mucho más pequeñas, y así, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces, ese es el otro caso. Es estático, es decir, voy a particionar la memoria en diferentes tamaños, distintos tamaños, variables, ¿ya? Y se va a quedar estático durante toda la operación del sistema operativo, ¿no? Entonces, hay esos casos. ¿En qué me ayuda esto? En que si tengo un proceso grande, voy a buscar las celdas grandes. Si tengo un proceso pequeño, puedo alojar en una celda pequeña, ¿no? Entonces, en ese sentido me ayuda esto de variable. Entonces, divido la memoria, ¿ya? Al momento de inicializar el sistema operativo en tamaños que pueden ser fijos o variables, ¿no? Y obviamente la seguridad es bastante simple, ¿no? O sea, el hecho mismo de tener lo que les decía hace un momento, ¿no? De tener ya los límites, ¿no? Entonces ya sé hasta dónde puedo colocar, ¿no? O sea, no es como que la cinta libre y poder, digamos, bueno, cuando me refiero a que ya el tamaño me está limitando, ¿no? Tengo, incluso el caso del más fácil sería el de tamaño fijo, ¿no? Ya sé que todos mis celdas son de 100K. Entonces, el siguiente espacio, los siguientes 100K va a ser reservado para otro proceso. Y así sucesivamente. Cada 100K está entrando un proceso, ¿ya? Algo que tal vez un poco adelantando, bueno, que vale la pena mencionarlo ahora, es lo siguiente. ¿Ya? Mm, Esto vamos a volver otra vez fijo esto. Bueno, esto es así. Ya. Este es el memoria particionada estática, ¿no? Bueno, bajo el concepto de usar particiones en la memoria. Veremos ahora el otro caso que tengo dibujado abajo, en el que tengo, no es el caso de particionado, ¿no? Entonces tengo así procesos aquí. Tengo otro proceso, tengo otro aquí, tengo otro. Ya, ahora. Como ustedes saben, los procesos llegan, se ejecutan y después terminan, ¿no? A menos que sea un proceso servidor, ¿no? Que es un proceso que todo el tiempo está corriendo en memoria, entonces todo el tiempo se va a quedar ahí. ¿Qué implica eso? Que según se va asignando, voy a ir borrándose, ¿no? Van a ir liberándose, ¿ya? ¿Sí? Y puedo tener un estado así. Ahora, y aquí lo mismo. A simple vista, si necesito reasignar nuevamente procesos,
cuál de los dos, de arriba o abajo, es más fácil desde el punto de vista de programación de volver a asignar un espacio en memoria. Bueno, si nadie responde, es obvio que el de arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque mi tamaño fijo, es de 10K. Entonces, si se libera memoria, simplemente puedo ir recorriendo desde la primera celda y ver si está libre. Siguiente 10K, libre, no libre. O sea, puedo pensar en eso, ¿no? O sea, viendo un poquito a alto nivel, aunque tal vez muy humanamente, pero como son celdas, como son cestas, entonces yo puedo fijarme si está o no está, ¿no? Entonces, no voy a tener ese problema de asignar nuevamente o tener el problema de que al asignar un proceso pueda solapar o sobreescribir sobre otro proceso, ¿no? ¿Sí? Porque ya están definidos los límites. Ahora, en este caso, no va a ser así, ¿ya? Porque podría ser, digamos, que se libere este proceso, ¿ya? Y este proceso, ¿sí? Como son, como no hay algo que me indique cuánto es su tamaño, entonces yo podría asignar, encontrar un espacio libre en memoria y asignar un proceso, pero resulta ser que el proceso requiere todo este tamaño. Entonces no hay algo que me indique, digamos, ¿no? Algo que me pueda ayudar, ¿sí? Ese es, bueno, viendo así desde, eh, desde un alto nivel, esto me pasaría, ¿no? Si no tengo, digamos, ese concepto de particionamiento, ¿no? Con tamaños, y, ¿no? ¿no? Entonces tendría ese problema, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces los procesos, ustedes saben, por el modelo de procesos salen y en algún momento terminan. Y al terminar significa que van a dejar espacios libres en la memoria, ¿ya? Entonces, el problema es que si no quiero tener desperdicios de memoria, tengo que reutilizar esa memoria, ¿no? Entonces va a ser más fácil reutilizarlo si sigo el esquema de particionamiento que si no lo siguiera, ¿no? Bueno, seguiremos. Voy a borrar todo esto. ¿Qué más? ¿Ya? Bueno, entonces hablamos de estática, tamaño fijo, tamaño variable, ¿no? Incluso lo de tamaño variable también es mucho más útil, ¿no? Al tener, digamos, celdas de tamaño variable, si se van liberando procesos, cada vez que me llega un proceso grande, entonces puedo buscar celdas de tamaño grande que puedan usarse para manejar el proceso. Y si es un proceso pequeño, voy a buscar un proceso de tamaño pequeño, digo, un espacio de tamaño pequeño que se lo puedo utilizar. Esa es la ventaja. Entonces, el hecho de tener particionamiento ya me da la posibilidad de poder asignar, ¿no? Otro detalle también. Y bueno, con esto terminamos, ¿no? Lo que hicimos aquí era algo que se conoce, ¿no? La asignación. Lo hicimos de forma contigua, ¿no? Y ese va a ser prácticamente uno de los criterios al momento de asignar, ¿no? Una asignación contigua. Asigna un proceso, en el espacio siguiente libre se le asigna otro proceso, ¿no? El siguiente espacio se le asigna otro proceso y así, ¿no? Entonces ese es otro criterio también. Ya, otra vez borraremos. Ya, vamos a quedar aquí. Vamos a continuar la siguiente clase. Creo que lo vamos a hacer corto, este ya de memoria. Vamos a pausar. Si necesitamos grabar, vamos a volver a grabar.